Crisis económica del Imperio Romano del siglo III. En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano atravesó una grave crisis que llegó incluso a fragmentarlo en tres partes. El emperador Diocleciano la resolvió temporalmente con la implantación de un sistema nuevo, la tetrarquía. Esta fue la semilla de la desintegración definitiva del imperio. La tetrarquía es una forma de gobierno con cuatro poderes que fue establecida en el Imperio Romano junto a otras muchas reformas por el emperador Diocleciano. ¿Por qué cayó el Imperio Romano? Antes de empezar, les daremos a conocer cómo era el Imperio Romano antes de esta crisis. El Imperio Romano fue el más vasto y organizado de la antigüedad. Esta se extendía por Europa hasta el Mar del Norte y la parte sur de la isla británica, el Rin y el más allá del Danubio, por Asia Anterior hasta el Mar Negro y por África del Norte hasta la línea del desierto Sahara. Roma fue el primero y el único estado que logró conquistar todas las tierras litorales del Mediterráneo. En efecto, Atenas solo dominó la región del Egeo. Más tarde, Cartago solo la cuenca occidental del Mediterráneo. La población del Imperio Romano constaba por más de 80 millones de habitantes, de diverso origen y distinto lenguaje. Se mezclaban en los territorios imperiales de Europa Occidental, África, Asia y en fin los griegos y los romanos. Estos pueblos diversos convivieron bajo el gobierno de Roma, los cuales acabaron adaptándose a una misma civilización. Durante los 2 primeros siglos de la era cristiana, el Imperio Romano alcanzó una gran prosperidad material. La paz interna facilitó el desarrollo del comercio y de la industria en todo el mundo romano, por el que se podía viajar con completa seguridad. Además de la ruta marítima del Mediterráneo, surcada en todas direcciones por los barcos mercantes, existían numerosas rutas terrestres. Los romanos hicieron en vasta escala dentro del imperio lo que antes en Italia, la construcción de magníficas vías sólidamente pavimentadas, muchas de las cuales se aprovechan todavía. Esta magnífica red caminera que une los más distantes puntos del imperio facilitó la rapidez de las comunicaciones. Así florece el comercio de una forma desconocida hasta entonces. En general, el comercio romano siguió en Oriente las rutas de fenicidios y de los griegos. Del mismo modo, los barcos mercantes surcaban con regularidad el Mediterráneo entre las costas del cercano Oriente y las de Italia, Galia y España. El comercio estimuló la agricultura y la industria en las distintas regiones del imperio. Italia producía aceite, vino, objetos de barro y de metal. Egipto exportaba tejidos, papiro y trigo en tal cantidad que era considerado el granero del mundo imperial. En España se extraían hierro, plomo y cobre, y se producía aceite de oliva. Galia producía quesos y carnes saladas. En Britania se explotaban importantes yacimientos de estaño y las provincias asiáticas del imperio exportaban metales preciosos, perfumes y artículos de manufacturas de lujo. Estas ciudades presentaban idéntica apariencia material y poseían construcciones públicas parecidas a las que embellecen Roma, como los anfiteatros, circos, templos, basílicas, termas, arcos de triunfo y columnas conmemorativas. También contaban con acueductos para la distribución de agua potable y con un eficiente sistema de saneamiento. A lo largo de las calles se mostraban las casas de distintas clases. Los ricos, en efecto, habitan suntuosas residencias denominadas mansiones, y los pobres alojaban en casas colectivas de sencilla construcción. Las fronteras del Imperio Romano eran muy extensas y su vigilancia requería un numeroso ejército. Augusto fue el primero que abordó el problema de dotar a Roma de un ejército permanente en pie de guerra de 25 legiones, lo que significa aproximadamente 1.500 personas reclutadas, principalmente entre los provinciales. Los sucesores de Augusto aumentaron los efectivos militares permanentes y lograron equipar hasta unos 3.600 hombres. Al morir Cómodo, los pretorianos quisieron imponer un emperador.
como después de la muerte de Nerón, otras lesiones bregaron también por sus respectivos generales. Y de la sangrienta lucha resultó triunfante Septimio Severo, jefe de las legiones de Iliria. Septimio Severo prescinde en absoluto de toda colaboración con el Senado e implantó un régimen de despotismo militar. Durante su gobierno, el ejército llegó a ser todopoderoso, pero apoyó incondicionalmente al emperador, que era un gran jefe militar el cual respetaba. Después de Septimio Severo gobernaron el imperio varios príncipes de su misma familia. Caracalla, hijo de Septimio Severo, fue un mal gobernante, que gastó sin tasa el dinero público, pero durante cuyo reinado se adoptó una medida de gran trascendencia que fue la de otorgar la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio. Luego ocupó el trono Heliogábalo, un príncipe disoluto, afeminado y cruel, que murió asesinado. Y finalmente, Alejandro Severo, culto y ecuánime gobernante, cuyas virtudes no lo salvaron de morir asesinado como su antecesor. Al extinguirse los severos, una terrible energía militar agitó el imperio durante medio siglo y lo llevó al borde de la ruina. Estas ambiciones conllevaron a gobernar hasta 19 emperadores a la vez, luchando entre sí por imponerse. Apenas un general lograba hacerse reconocer emperador, debía enfrentar a otros rivales que le disputaban el trono o tenía que luchar contra la rebelión de sus propios soldados, que exigían crecientes recompensas para mantenerlo al poder. Estas incesantes guerras civiles arruinaron el imperio, pues paralizaron casi por completo el comercio y la industria. El desorden interior, además, debilitó la defensa de las fronteras imperiales como privadas de la celosa vigilancia de antaño. Mientras los pueblos germánicos, francos, alemanes y godos atravesaban las fronteras del Rin y del Danubio. En las fronteras del Éufrates, los persas quebraban con sus ataques el poder hasta entonces inconmovible de Roma. Estas arremetidas sobre las fronteras amenazaban mortalmente al Imperio Romano, en el mismo momento en que las luchas civiles impedían una eficaz acción defensiva. Del exceso del mal surgió el remedio, un emperador energético y capaz. Aureliano consolidó la defensa imperial y rechazó a los invasores, pero la reacción contra la energía anterior y el peligro exterior de la invasión solo se afirmó definitivamente con el adviento de Diocleciano. Diocleciano, general originario de la provincia de Iliria, que se había destacado en la carrera de las armas, ascendió al trono imperial. Gobernó durante 20 años, eliminó las causas de disturbios y anarquía que tan profundamente afectará la vida de Roma durante casi una centuria. Transformó el imperio en una monarquía absoluta de corte oriental y persiguió a los cristianos. ¿Por qué pasó la crisis? Esta crisis comenzó por la inflación que se disparó. El comercio se paralizó y las provincias quedaron aisladas entre sí. Los impuestos no llegaban y las ciudades estaban desabastecidas de productos de primera necesidad. Roma, por esta crisis, perdió la influencia y el poder de las provincias más lejanas que por un tiempo éstas se habían independizado de la metrópolis. Pero lamentablemente los pueblos bárbaros se aprovecharon de la debilidad que tenía Roma para llevar a cabo sus incursiones. Pueblos bárbaros. Los romanos llamaban así a todos los pueblos situados fuera de sus fronteras. Entre ellos destacan los germanos como anglosajones, francos, visigodos, vándalos y ostrógodos. Durante la crisis del siglo III, el imperio vería a más de 20 emperadores surgir y caer en los casi 50 años, entre el 235 y 284 después de Cristo. La rotativa o el cambio de mando que había en ese momento también fue un factor de esta crisis, puesto que al cambiar tantas veces de emperador genera la deficiencia de poder tener un orden entre los mandos, lo cual provocó que el Imperio Romano entrara en un periodo de anarquía. En estos años, y hasta el ascenso del trono de Diocleciano en el año 284, ocuparon el trono 26 emperadores. Algunos fueron tan efímeros que no llegaron a estar un año en el puesto.
de los factores económicos de esta gran primera crisis, habría que destacar la desaparición de la pequeña y mediana propiedad, que produjo el comienzo de los latifundios y las villas esclavistas, y el comercio a gran escala debido a la gran expansión romana. Para la economía romana se hacían prisioneros que después serían vendidos como esclavos. Si no había guerras ofensivas, no había gran oferta de esclavos, y por lo tanto el trabajo que desempeñaban estos debía ser sustituido por otra mano de obra no esclava, y por ende era un gasto más en el latifundio. Otro factor muy importante para explicar la crisis económica en este periodo es la gran inflación que hubo. También, otro factor de esta crisis fue la devaluación de la moneda en ese tiempo, el denario, el cual bajó su costo considerablemente, haciendo que la gente dudara de sus formas de comerciar, y siendo así, vuelven al trueque durante este tiempo de la devaluación del denario. Pero acabó el tiempo, mantendría su valor, pero a partir de ese año se fue reduciendo su peso. Y con el emperador Septimio Severo, el peso ya era de 1,70 gramos. El emperador Caracalla introdujo el antoniano, cuyo valor se fijaba en 2 denarios, pero la moneda contenía una pobre cantidad de plata y una mayor cantidad de otros metales que produjo su paulatina depreciación. El incremento de la inflación hizo que el comercio se hiciera cada vez más costoso y menos rentable. Esto provocó una menor actividad comercial y a su vez perjudicó a la industria que veía una gran caída de la demanda. El aumento de los pagos de impuestos en especie también provocó la pérdida de poder adquisitivo de los pequeños agricultores, quienes apenas obtenían lo necesario para poder sobrevivir. El alza general de la pobreza provocó una mayor inseguridad dentro de la frontera del imperio e hizo disminuir aún más la actividad comercial por temor a ser asaltado durante los viajes. Los grandes latifundistas también se vieron afectados y ante la imposibilidad de seguir exportando bienes, se centraron en la producción para los mercados locales y empezando a engendrar el posterior sistema autárquico feudal. Con el ascenso al poder de Diocleciano en el año 284 después de Cristo, la crisis económica se soluciona de manera transitoria, mejorando la comunicación interior dentro del imperio y volviendo a tener unas fronteras más o menos fuertes. Además de la reforma económica y monetaria, introdujo las denominadas fabricae, que son las fábricas del Estado, para así satisfacer la demanda de pertrechos militares. El dicto sobre precios máximos, también conocido como el dicto sobre precios o el dicto de Diocleciano. En latín se diría de la forma editum de pretis rerum venalium. Esta fue una norma promulgada en el año 301 por el emperador romano Diocleciano, que fijaba los precios máximos para más de 1.300 productos, además de establecer el costo de la mano de obra para producirlos. Durante la crisis del siglo III, la moneda romana se había devaluado enormemente debido a que los numerosos emperadores y usurpadores habían ido acuñando sus propias monedas mediante el sistema de devaluar su valor metálico con la finalidad de obtener más efectivo con el que pagar a los soldados y funcionarios. Junto con esta norma, Diocleciano emitió diversos edictos fiscales y monetarios con la intención de reformar el sistema impositivo y estabilizar la moneda. Es difícil saber hasta qué punto se cambió el sistema monetario, puesto que los valores e incluso los nombres de las distintas monedas a menudo son desconocidos. Para concluir, de esta crisis podemos recabar bastantes tipos de datos, para así poder saber qué hacer y qué no hacer en el ámbito económico de cada país, ya que en sí la economía en general se basa en el método científico, donde éste utiliza la observación y la comprobación de datos para la comprensión de las teorías, la cual puede predecir alguna situación económica inestable que puede afectar a una parte del mundo y lo que puede conllevar a una grave crisis económica. Este ha sido el término de nuestro video.
Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya gustado.